Mi nombre es Ángela Peña, estoy desde Colombia con Luz Mara Sande desde Uruguay y queremos en esta noche de hoy presentarles unas hermosas entrevistas e historias sobre lo que ha sido para dos maravillosas mujeres descubrir el propósito de vida. Y ahora Marta Lucía Garzón nos va a contar su historia y Luz Mara va a ser algo así como la entrevistadora. Martica. Bueno, hola, mi nombre es Marta Lucía Garzón y bueno, para contarles un poquito lo que ha sido para mí el taller de propósito, tengo que contarles algo un poquito antes de mi vida. Yo de profesión soy ingeniera civil y hace 3 años estaba, pues un poquito más de 3 años, estaba con la autoestima por el subsuelo más o menos. Y llegó como un momento de cuestionamiento muy profundo para mí y de confrontación como de, bueno, ¿y este vacío qué? Pues porque digamos que profesionalmente estaba en un lugar haciendo lo que me gustaba, sin embargo el ambiente de trabajo no era el más chévere, entonces ya llegó un momento en que dije, no, tengo que hacer algo y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para formarme como coach. O sea, le di un giro de 180 grados a la vida porque pues pasar de los números, las estadísticas, las cuentas, los diseños y demás, pues a relacionarme con las personas era un giro bastante grande. Sin embargo, era una cosa que siempre había estado ahí. Y el taller de propósito lo hice hace 1 año y medio, justo al otro día de entregar mi audición final en mi formación como coach. Entonces, claro, yo decía, sí, pues chévere hacer el taller de propósito y cuando yo escuché a Ángela me conecté mucho porque fue como, hay algo más. Entonces yo decía, sí, claro, no, es que es trabajar con la gente y demás, pero nunca me había hecho la pregunta de cómo es ese trabajar con la gente. Entonces, el taller de propósito llega a mi vida en el momento perfecto porque fue como el siguiente paso. Y descubrirlo para mí ha significado muchas cosas. La primera ha sido una conexión profunda conmigo y creo que ha sido llegar a sanar ese estado de baja autoestima en el que estaba y ha sido ese proceso de recuperarme yo, de volverme a amar yo, de mirarme en el espejo y sentirme feliz de la mujer que veo al frente, de conectarme con eso mayor que vengo a hacer. Y, y ha sido como ese proceso de hacer las paces conmigo en realidad. Y eso tiene que ver con parte del propósito que es es la parte de la bendición, que es reconciliar la luz y la sombra de las personas. Todos vivimos agarrados del pelo con nosotros mismos de una u otra manera. Y en este momento de mi vida estoy en ese proceso de autobendición que es reconciliarme conmigo para poder acompañar a otros a que se reconcilien consigo mismos. Y ya, Luzmara, no sé si tú quieras saber algo más, ¿quieres que te cuente algo más? Claro, me quedé pensando cuando tú dijiste, bueno, yo ya estaba terminando mi formación como coach y sabía que quería ayudar a las personas, pero fue como que cuando descubriste el taller de propósito, de alguna manera, corregime si me equivoco, descubriste que el hecho de haber algo más no era una cosa rara tuya, que no sé si creo que no la planteé muy bien la pregunta, pero me dio la sensación que no tenías, que el taller de propósito te abrió la puerta a entender que no era solamente ser coach, sino que había más información dentro tuyo. ¿Me equivoco? No, así es, exactamente así es. O sea, había algo muchísimo más grande y digamos que el camino de la formación como coach me llevó a encontrarme con el taller Descubre tu propósito de vida. Además que se me abrieron las puertas, porque claro, sí, yo escuchaba que alguien era coach y a mí me daban mariposas en el estómago y eso me parecía fantástico, pero yo no sabía del mundo de la transformación casi nada. Entonces, y es entrar a este mundo y ver que hay infinitas cosas y una cantidad digamos, como de metodologías, de formas, bueno, en fin.
Entonces, llegar y aterrizar cuál es esa mejor manera tuya de acompañar a los otros y que va a ser maravilloso y que además vas a llegar a conectar con las personas que te corresponden, así como decía Ana María ahorita, cuando yo estaba contando un poco, con esas que te corresponden, no con otras. Entonces, pues eso es fantástico porque no, es como ir con una claridad, tú para que no veas el camino, pero tú vas seguro y eso es lo que yo siento porque para mí eso se volvió el propósito como mi columna vertebral y como mi norte al mismo tiempo, mi brújula, que voy por el camino, no, tal vez no lo vea muy claro, pero sé que voy por ahí, no como antes que era como dando bastonazos de ciego a ver si le doy alguna cosa y de pronto es por ahí. No, esto es una claridad absoluta para que algunas cosas no las vea, pero es tener la capacidad además de confiar en algo más grande que yo. Y ir de la mano de eso, de saber que llámese como se llame, Dios, el universo, como cada cual lo quiera llamar, ir de la mano de, para mí, de Dios, es fantástico, es como esa certeza de que estoy trabajando con Él, de la mano con Él. ¿Qué crees que hubiera sido distinto si no hubieras hecho, si hubieras terminado tu formación como coach, pero no hubieras hecho el taller, el programa intensivo de propósito? Pues a mí lo primero que me acaba de llegar, yo creo que ya estuviera trabajando de empleada otra vez, porque, porque en este tiempo, después de que terminé el taller de propósito, pues surgieron una serie de cosas y demás. Sin embargo, lo que correspondía y lo que tenía que hacer era parar. Era parar para mirarme yo, para darme cuenta cómo me estaba relacionando con muchas cosas, como el dinero, como el quehacer cotidiano, y fue parar y parar literalmente de no, cero clientes, cero contratos, cero ingresos, o sea, así literal. Y ha sido un proceso que no ha sido fácil, obviamente, y lo que me ha sostenido es el propósito. Si yo no hubiera hecho eso, seguramente ya me hubiera empleado y estaría por allá en una oficina y no estaría conversando con ustedes. Uh-huh. ¿Y de qué manera sentís que ese encuentro contigo quedó en vos para siempre? ¿De qué manera sentís que este taller te dio la posibilidad de tener siempre tus respuestas? Yo creo que son como muchas herramientas, pero yo creo que una de las más importantes es tener la posibilidad de honrar tu ego. Eso para mí, yo recuerdo en tal vez la primera sesión que hicimos cuando Ángela nos habla de vamos a honrar el ego, pues claro, toda la vida no, es que el ego es horrible y no sé cuántas y bla, y peleando y todo el cuento. Y claro, después entendí, tiene todo que ver con mi propósito, porque es reconciliarse con ese lado que tú estás escondiendo, que estás negando, que no quieres ver, y es poner y verlo de una manera distinta y darte cuenta que además tiene regalos para ti. Entonces creo que de las cosas más hermosas que hay es eso, es ver que tú vas de la mano trabajando con Dios, con el universo, como lo quieras llamar, y también con esas partes tuyas que están ahí, que te cuidan, y que además las aprendes a gestionar y aprendes a honrarlas. Eso para mí ha sido fantástico, eso es lo que me llevó a conectarme conmigo. Y pues obviamente no es que esté conectada al 100%, pues, pero voy en ese proceso porque es un paso a paso, porque la desconexión, aunque no lo creamos, cuando nos metemos como en esta carrera del día a día, nos olvidamos de la persona más importante que somos nosotros mismos. Uh-huh. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué se diferencia para quienes no han hecho? Suele suceder que para las personas que de repente ni siquiera tenían un atisbo del propósito de vida o simplemente sentían la insatisfacción, la confusión, el llamado de que había algo más pero no entendían cómo buscarlo ni de qué manera. ¿De qué manera podés decir vos que cuál es la diferencia entre este taller y otros cursos de autodescubrimiento, de desarrollo personal, para darle la verdadera dimensión a lo que significa este taller?
Mira, casualmente yo antes de hacer el taller de propósito hice muchas cosas, pues como, digamos, como en todo ese proceso a raíz de lo que les contaba de esa situación coyuntural en la oficina en la que estaba. Y la diferencia está es en que es que no sé cómo explicarlo en palabras, es una cosa integral, que realmente te conectas contigo, porque claro, todo el mundo escucha a propósito, si es usted para qué sirve, entonces si va a ser contador y no sé qué, no, esto es una cosa muchísimo más grande, es algo que está por fuera de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, o sea, o sea, a mí no jamás me pasó por la cabeza la información que yo recibí. Yo hay momentos que la leo y yo digo, Dios mío, ¿esto de dónde salió? Porque es como, oh, ¿qué es esto? Entonces es súper integral. ¿Por qué? Porque es una cosa muy grande, pero además te da una herramienta para hacer un plan de manifestación y es que tú lo veas y lo puedas sentir y puedas entonces aplicarlo en tu vida. Y vas haciendo, digamos, como que dependiendo del momento en el que lo estás viviendo, lo eh, vas como manifestando tu propósito poco a poco, porque es que eso no es, listo, ya lo descubrí y entonces ahora estoy en modo propósito y ya perfecto, no, es un proceso. Y es un proceso de toda la vida, pues porque cada vez vamos descubriendo cosas nuestras, de nuestra esencia, vamos mirando cómo bendecimos a otros, vamos mirando qué mensajes tenemos que transmitir y vamos viendo cómo podemos como cumplir esa misión que tenemos. Entonces es un paso a paso. Y lo lindo del camino del propósito es que te permite eso, ir a tu ritmo. Y no es que ya tienes que estar en modo perfecto, no, cada cual va a su ritmo y es también identificar ese ritmo, es reconocer cómo es ese paso a paso, cómo es ese andar, ese camino, y cada cual lo anda de manera diferente. Entonces, para mí es que es súper integral y que te conecta con algo más grande y con algo que es realmente tuyo y de nadie más. Sí, es como encontrar las coordenadas de tu vida, ¿no? Es como si vos dijeras, bueno, para poner tu propio ejemplo, y también el de Ana María, que es muy parecido y ahora lo vamos a compartir, pero cuando vos decías, bueno, quería empezar a trabajar con las personas porque sabía que eso siempre me había llamado, y eso en realidad son como coordenadas muy amplias que perfectamente te podrían haber llevado a la insatisfacción, porque no es no es cualquier cosa, sino que vos tenés determinadas coordenadas que si bien son abiertas, y por eso el camino del propósito es un proceso de vida, pero que van entre determinadas coordenadas, ¿no? Así es. Y ese es como el haz de luz que te va iluminando ese camino, que no tiene por qué ser lineal, pero que sí te guía y te permite seguir en donde estás. Así es. ¿Qué cambio radical de ingeniera civil a coach o a trabajar reconciliando la luz y la sombra de las personas? Sí, es un cambio muy grande. Sin embargo, ya digamos como que venía pasando una amiga de un trabajo anterior al último que tuve, cuando yo le conté del cambio, me dijo, ay, por fin va a ser lo que le gusta. Creo que era de las pocas, claro, que era lo que me estaba pasando. Entonces a mí en la oficina, yo trabajé en una empresa del distrito de Bogotá mucho tiempo. Allá llegaba todo el mundo a contarme sus cosas y yo era feliz escuchándolos y de todo, y bueno, en fin. Entonces así, siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho, y pues ahora que lo hago soy feliz. Si bien te llamaba, no tenías conciencia de que era tu camino. No, para nada. Además estaba aterrada porque yo ya me había echado un cuento como, no, yo ya estoy aquí, ya estudié ingeniería civil, ya que me voy a poner a estudiar otra cosa. O sea, no, ya sí, ya se acabó. O sea, ya más o menos fin de la historia. Y no, realmente, digamos como que descubrir todas las capacidades y como ese potencial que hay adentro me lo ha dado el hecho de haberme arriesgado y botarme a no tengo ni idea qué va a pasar. Y pues como les dije hace un momento, eso no ha sido fácil porque interiormente es una cosa que cuesta mucho, y más para una mujer como yo que
que ama la perfección y todo lo cuadriculado, ordenado y demás, y ojalá pueda predecir las cosas que van a pasar y bueno, en fin, pues obviamente no es fácil. Sin embargo, pues hay algo más fuerte que me ha sostenido ahí y que me ha impulsado a mantenerme y a no salir corriendo. Qué lindo también esto que vos decías, ¿no? De una ingeniera que le gusta lo perfecto y lo cuadriculado. En mi experiencia también del propósito, del camino del propósito, yo también, para mí es Dios, ¿no? Con quien recorro este camino y todas las personas que Él pone para acompañar y acompañarme. Esto de ser ingeniera y querer la perfección y lo cuadriculado, y trabajar con las personas justamente, ¿no? Representa la integración de la luz y la sombra. Son como casi los dos extremos. Uh-huh. Y evidentemente Él te hizo recorrer ese camino para poder ver y para poder entender desde este lugar en el que vos reconciliás los extremos que puede llegar a ver. Sí, absolutamente. Así es. Maravilloso, maravilloso. Realmente una muestra más de cómo de la importancia del descubrimiento del propósito para poder, si bien todo es usado en nuestro camino y todo va a ser provechoso cuando finalmente encontramos ese lugar de luz que nacimos para ser, pero también la muestra de cómo podemos seguir en el camino equivocado y cuánto podemos llegar a ir en las coordenadas absolutamente opuestas de lo que nacimos para hacer. Y tu caso es un caso muy evidente porque justamente de la ingeniería a reconciliar la luz y la sombra de las personas hay un camino radicalmente distinto, aunque sea parte de, y aunque hoy lo uses, pero cómo pudiste haber seguido en ese camino y haberte desviado de tu verdadero propósito. Sí, así es. No hubiera sido por tu decisión y por este taller, ¿no? Sí. Bueno, maravilloso. Me encantó escuchar esa historia y bueno, nada, más mujeres trabajando en la luz. Divino. Gracias, Luzmar. Gracias, Marta, por tu testimonio. Ay, a ti, Angelita, por invitarme. Mira que ahora vamos a escuchar a Ana, y pues no es casual que tengas que contar la historia otra vez, Ana, y que estés aquí cuando es un momento de contar historias, mira. Eso, entonces, contar historias, esa es su historia. Entonces, Ana, escucharte otra vez, y otra vez con la sorpresa de que salgan en este momento otras cosas, y quién sabe Luzmara que te diga y que te pregunte, que por cierto, Luzmara, eres una excelente entrevistadora, me encanta cómo lo haces. Gracias. Bueno, Ana, cuéntanos tú, te puse en mute, te quito sí, está en mute. Ya. Ok, sí, es que creo que se estaba oyendo la fiesta que hay abajo en mi casa. ¿Sí? ¿Todavía se oye? No, ya no. Vale, listo. Bueno, ahora sí va a ser menos resumido. Voy a tratar de ser un poco más amplia en lo que les voy a contar en mi historia. Soy abogada, estudié Derecho, 5 años de Derecho, me gradué, tengo mi cartón, está por ahí guardado, no sé dónde lo tengo. Hice una maestría en periodismo después, en periodismo escrito. Como les contaba, en mi ADN siempre ha estado la escritura, o sea, desde muy chiquitica sabía que tenía, digamos, esa inquietud, esa sensibilidad, esa pasión, y eso hizo que finalmente la vida un poco me llevara a escribir para televisión. De eso hace ya 21 años, 21 años maravillosos, fantásticos, o sea, descubrí algo que definitivamente me gustaba hacer, que potenciaba mi creatividad, fantástico. Tan fantástico que tuve una empresa durante 9 años de contenido para televisión y ahí viene, digamos, lo que ocurre este año y es que la industria empieza a golpearse por todas las cosas nuevas que nos están llegando. Yo digo que Netflix nos puso a mirar para otro lado a los que hacíamos contenido,
un lado muy positivo, pero sin embargo, pues se desestabilizó la industria y eso hace que pues yo tenga que cerrar mi empresa y que me quede un poco como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí me encuentro con Angelita y arranco mi taller de propósito y como les contaba, lo que ocurre en ese momento es que yo venía muy desconectada porque las historias que estaba contando no eran las historias que quería contar. Y eso me había, cuando Marta habla de que tenía la autoestima muy abajo, pues yo creo que a mí también me sucedió lo mismo, de una manera distinta, pero eso de no ser fiel conmigo misma me golpeó la autoestima. Y sin duda hizo que me desconectara también de lo que estaba pasando con la industria, como que ya no quería estar ahí, pero todavía no me había dado el permiso y todavía no había tenido la valentía de decir, no quiero estar acá. Entonces seguía jugando un poco ese juego, pero a través del taller de propósito ya arranco y empiezo, digamos, a utilizar todas estas herramientas que da el taller de propósito y empiezo a conectarme de nuevo con lo que me apasiona, que definitivamente es la escritura y creo que no lo voy a dejar de hacer nunca y bueno, afortunadamente el taller de propósito me permitió descubrir esto, pero ya digamos el objetivo es distinto, el objetivo cambió y ya sé hacia dónde mirar ahora después de haber hecho el taller de propósito. Sé cuál es mi audiencia, sé con quién me tengo que conectar. Entonces ahorita pues estaba revisando cuál era mi bendición y se las voy a leer exactamente como quedó, desafiar y decir la verdad a través de mi creatividad para conectar a las mujeres con la belleza de su propia historia. Digamos que ahí estaba, yo sabía que las historias que había contado para televisión sobre mujeres eran sin duda las que más bonitas habían salido, las que mejor me habían quedado. Entonces volvió, sí, o sea, me volví a conectar con eso. Y ya, digamos, entendí cuál era el camino y por dónde debía mover. También como les conté, pues llegó el momento en que Angelita me dijo, ya, ¿estás lista? Chao. Y yo dije, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que chao? Y ahora, sí, ya lo tengo claro, ya me volví a conectar con esto, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué me queda? Por supuesto, me quedan un montón de herramientas para seguir construyendo ese camino, porque no creo que se termine acá y por eso está bien que Angelita me diga, bueno, vete y hazlo tú. Me quedó, bueno, recuperé creo que esa autoestima y ese creer en lo que sé hacer y en lo que me gusta hacer, mmm, me dio muchísimo valor para empezar a poder contarle a los demás, bueno, esto fue lo que descubrí, esto es lo que quiero hacer, puedo ayudarles a otros a contar su historia. ¿Para qué? Para muchas cosas. Creo que también ahí encontré por fin que esto sirve para muchas cosas, no solamente para hacer televisión. Eh, entonces, ahí estoy, digamos, en ese momento, con todas esas herramientas y con mucha más claridad. ¿Para qué otras cosas, además de televisión, te ha servido este taller? Estoy, digamos, en este momento, encontré, digamos, mis dos primeros, bueno, no, antes de mis dos primeros conejillos de India, tuve otros conejillos de India que además también fue gracias a Angelita. Armé un taller de Storytelling for Business que bueno, eso se me olvidó repetirlo. O sea, digamos que yo ya venía con el Storytelling for Business desde antes. Aquí lo volví a conectar. O sea, aquí volvió a aparecer y volvió a aparecer al servicio de las mujeres y de que las mujeres pudieran contar su historia, potenciar sus emprendimientos, pues digamos, lo que quieren hacer, lo que quieren contar para el servicio de sus servicios, empresas, profesiones, etc. Entonces, Angelita me animó a hacer un taller de Storytelling for Business para mujeres. Me lo tomé muy a pecho, me lo tomé muy en serio, lo diseñé. Angelita me ayudó a reclutar a 5 mujeres espectaculares, porque esa es otra cosa que me ocurrió a partir de este taller de propósito,
de saber que las mujeres son mi audiencia, y es que empecé a encontrar una red de apoyo impresionante, porque no sé si pues aquí estamos todas mujeres y lo puedo decir, muchas veces las mujeres no nos conectamos y sentimos que somos rivales y que no nos podemos ayudar, y yo he encontrado todo lo contrario. La verdad es que, y hoy lo estaba hablando con una de mis clientes, en este camino de estar en la industria de la televisión, me conectaba más con los hombres que con las mujeres, porque en mi industria pasa una cosa, y es que las mujeres se conectan más con lo masculino y digamos que operan desde ahí. Ahora que ya estoy en esto y que me estoy conectando con las mujeres desde lo femenino, digamos, me encuentro con una solidaridad impresionante y con una red de apoyo de verdad. O sea, nos conectamos con lo mismo, sin duda somos muy sensibles y sabemos que nuestras historias nos conectan con nosotras mismas, con cosas que nos han pasado, que queremos sacar a la luz, que a veces nos da miedo sacar a la luz. Entonces, entonces ha sido maravilloso. Entonces, ese taller, ese taller hizo que uno, pues me animara a hacer un formato para contarle a los otros qué es lo que hago, para qué sirve, pero segundo, para que ya ellas se enfrentaran con frente ya el papel, el lápiz, y dijeran, bueno, voy a empezar a contar mi historia. Y desde este lugar lo voy a hacer. Entonces, pues obviamente que ver o sea, confirmar que eso que salió del taller de propósito definitivamente es útil y le puede servir a otras mujeres, pues para mí fue grandioso. Entonces, creo que además de la televisión, pues ahí vino eso, y han empezado a llegar mujeres con distintas necesidades, porque pues cada uno tiene su historia y cada uno tiene su necesidad, y eso va saliendo pues a partir de, digamos, de lo que me siento a hacer con mis clientes. Uh-huh. También cuando contaste que sos abogada, que fue tu primer carrera, como enseguida tuve como las ganas de interrumpirte y decirte, uy, no sé los porcentajes porque no tengo estadísticas, pero qué porcentaje tan alto de mujeres que cuando empezamos nuestra vida profesional, empezamos por carreras, por un deber ser, empezamos eligiendo algo que muchas veces no tiene nada que ver con lo que es nuestro propósito, ¿no? En el caso, bueno, de Marta, no digo que no tenga que ver, ella dice que a ella le gustaba cuando hacía lo que hacía. En el caso tuyo, no sé, como abogada, no sé si trabajaste. No trabajaste. Jamás. Okay. No, ni un solo día, o sea. Mi primer carrera fue Ciencias Económicas, y justamente, ¿no? Cómo realmente la importancia de que el propósito de vida sea un camino en el que todos nos embarquemos, justamente para evitar tanto dolor, y para abrir esta conciencia a que, bueno, que de la misma manera en que vos contabas historias, pero las historias que estabas contando te desconectaban, y cuando descubriste qué tipo de historias tenías que contar, la conexión empezó a fluir y te empezaste a sentir realmente plena. De la misma manera, cuando encontramos exactamente eso que nacimos para hacer, es como que se produce un clic, que todo toma sentido. Y creo que vos también, algo que traías era, quizá leí entre líneas de lo que vos decías, que en el taller de propósito pudiste encontrarle un sentido mucho más profundo a tu hacer, a lo que vos traes, a tu esencia, a tus dones y el ejercicio de tu trabajo. Cuando muchas veces parece que el trabajo es el intercambio entre una acción y dinero, y no tiene mucho que ver con el servicio. En el taller de propósito, quizá la razón más grande de ser es que venimos a hacer algo, y que no es cualquier cosa, que es parte del fluir de la vida y parte de la inteligencia divina, que cada uno tiene distintas cosas para hacer. Y quizá cuando encontraste que tus historias eran esas particulares de mujeres, y no me acuerdo los detalles,
tu misión y el coraje es mucho más grande porque sabes que no es solo para vos, que en realidad es para afuera. Sí, fíjate que una de las cosas que yo le contaba a Angelita durante estos días de taller era como esa desconexión de alguna manera me estaba como secando, porque sentía que se había vuelto algo como mecánico, como que no tenía que dar todo de mí, yo ya sabía hacerlo, las historias normalmente, esas historias, las que les contaba, que son de narcotráfico y que es lo único ya de lo que queremos hablar en este país, tristemente, pues se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces eso, por supuesto, me estaba matando mi creatividad, estaba matando mi motivación. Y cuando pues empecé, digamos, a utilizar las herramientas del taller de propósito y empecé a tener nuevamente como ese diálogo interno, porque finalmente uno está hablando con uno mismo todo el tiempo, se está diciendo cosas que o no había querido oír o simplemente no habían aparecido y empiezan a aparecer y se empieza uno a confrontar con sus verdades, con sus temores, con todo eso pues que venía cargándose ahí, pero que no sabía qué hacer con ellos, pues creo que hace que uno eh, entienda nuevamente, o por lo menos en mi caso, entienda para qué estoy y que tengo algo muy importante para hacer. Eso es, o sea, descubrir eso es fantástico porque te sientes nuevamente valioso, válido, que no, que, o sea, que de verdad pues merece la pena levantarse todos los días a trabajar. Me pregunto para las dos, ¿no? Tanto como para Marta como para ti, Ana María, si te ha pasado como a mí. Bueno, yo ya llevo 6 años viviendo el camino de propósito, pero esto mismo, no me acuerdo si fue Marta o si fuiste, no, fue Marta, que cuando yo descubrí mi propósito, cuando yo trabajé para el descubrimiento de mi propósito, me pasó lo mismo que a ella. Y ahora, ¿cómo voy a hacer esto yo? ¿Qué me acredita, qué me da, qué autoridad tengo yo para trabajar en esto? Cuando toda la vida trabajé en otra cosa, cuando todos mis laureles académicos vienen de otro lado, ¿qué me da a mí? ¿Cómo voy a hacer un fraude? ¿Qué es esto, no? Y en realidad, en mi experiencia, cuando justamente empezamos a caminar el camino de propósito y a hacer exactamente eso que nacimos para hacer, el afuera empieza a demostrar la veracidad de la información que surgió a través del taller de propósito. ¿Vos has sentido a través de la experiencia desde que trabajaste en el taller hasta ahora que se han ido confirmando toda la información que apareció? Sí, digamos que como les decía, sí, yo creo que eso que decías sin duda me pasó, o sea, ese cómo ya una vez Angelita me dijo, bueno, ya, vale, o sea, esto aquí se terminó y ahora eres tú, pues sentí eso, o sea, ahora cómo y da miedo, por supuesto, da susto porque en mi caso, así digamos, yo ya venía contando historias desde antes, pero no de esta manera. Entonces, pues ahí había una reinvención y cuando te tienes que reinventar y además le tienes que explicar al mundo que te acabas de reinventar, pues por supuesto da miedo. Mm, pero sin duda todo eso empezó, o sea, después de que ya, listo, estoy lista y aquí estoy y ahora cómo, el utilizar las herramientas, porque las he seguido utilizando, me confirma todos los días que, que este es el camino y como les decía, y pues han empezado a aparecer. Ahora, no creo que eso vaya a ser así de mágico, ¿no? O sea, se requiere un trabajo enorme, o sea, hay que seguir trabajando y el trabajo lo hacemos, lo hace cada una, pero viviendo en propósito. Yo me acuerdo que Angelita me preguntó, no sé si el primer día o la segunda sesión, o sea, ¿estás dispuesta a vivir en propósito?
Y es como que uno dice, pues bueno, sí, pues sí, o sea, pues para eso estoy acá. Pero cuando ya termina uno y entiende cuál es, pues creo que hay que levantarse todos los días pensando en que voy a vivir en propósito y voy a seguir trabajando por ese propósito y a partir de ahí pues voy a construir ese propósito, porque ya el que lo tengas claro no quiere decir que el camino esté ya terminado y que pues lo tienes que seguir armando. Bueno, también una historia divina. No sé, Ángela, si vos querés hacerle alguna pregunta a Ana María. No, ahorita les hago preguntas, pero lo que acaba de decir Ana me recuerda a una metáfora que yo uso algunas veces en los talleres, y es que tú sabes cuál es tu propósito y se requiere como cierta valentía para dar el siguiente paso, y cuando das el siguiente paso es como si estuvieras en el aire, o sea, como que no sabes a dónde vas a dar el siguiente paso. Y una vez das el siguiente paso aparece una piedrita de apoyo, una gran roca de apoyo, y ahí te puedes como estabilizar. Y después el siguiente paso no sabes a dónde lo vas a dar, y cuando le estás dando, aparece la siguiente piedra para apoyarte. Y creo que eso a veces nos puede dar un poco de susto porque genera algo de incertidumbre, pero también hace la vida muy fluida y nos enseña a vivir en el presente todo el tiempo, como a estar en el presente, sabiendo y confiando que si estás en esto y haciendo esto, hay una red invisible de apoyo que te sostiene y que se manifiesta cuando lo requieres. Entonces, esa es una de las bellezas del propósito. Antes de hacerles preguntas, quería saber si Patricia tiene alguna pregunta para Marta y Ana María. Pati está aquí escuchando, ella no ha hecho su proceso de propósito, también está en Colombia. No sé si ya te funciona el micrófono, Pati, porque no te estaba funcionando. No. ¿Hola? No te oímos. No le funciona el micrófono. Puedes pasar la pregunta por el chat, si quieres. Si tienes preguntas. Y acá la leemos, ¿vale? Pati, puedes pasar la pregunta por el chat, si quieres, porque no te oímos. Y desde ahí podemos leer cualquier pregunta que hagas. Bueno. Quería preguntarles... espérate que Pati, ¿ahora me oyes? Ya. Si tienes alguna pregunta, mándala por el chat. Para Ana o para Marta o en general para Luzmara o para mí. Quería preguntarles si ustedes le fueran a recomendar a alguien hacer el taller de propósito en una frase, ¿qué les dirían? Una frase así, titular. Marta está en silencio. Y acabo de pensar que yo les diría una frase que tengo para un taller que yo hice, que es un proverbio hindú que me encanta y es: un hombre solo posee lo que no puede perder en un naufragio. Okay. Y el camino del propósito te lleva a descubrir qué es eso que no puedes perder en un naufragio. Uy, Marta, gracias, qué bonito. Ana, ¿se te ocurre alguna? Está difícil, pero bueno, me voy a lanzar aquí con una frase. Es como atrévete a decirte la verdad, porque a partir de la verdad es más fácil seguir adelante. Gracias. ¿Por qué recomendarían este taller a las mujeres, a otras mujeres que también estén buscando este camino y que quizá no entienden demasiado qué es lo que van a recibir? Que piensan que es un curso como esos
como tantos cursos de desarrollo personal en los que vas y te volvés y por un rato estás mejor, pero después todo vuelve a ser igual. ¿De qué manera es diferente? ¿Qué les dirían? Yo lo que les diría es que es un camino para encontrar lo que están buscando, que son ellas mismas. Porque normalmente lo que hacemos es tratar de buscar algo afuera para que nos solucione la vida. Y digamos que eso fue lo que me pasó a mí muchísimo antes de llegar al taller de propósito. Y yo estaba esperando que me compraran mi estado de victimez. Y el primer taller que hice, que fue un taller de liderazgo, el primer día más o menos me dijeron fue como, hágase cargo y mire a ver usted qué va a hacer. Y pues obviamente después, mucho tiempo después, cuando hago el taller de propósito, pues es ir a conectarse con uno mismo ya, y ahí está la respuesta, ahí está todo. Entonces yo lo que les diría es eso, es dense la oportunidad de encontrar lo que están buscando, que son ellas mismas. Gracias. Ana María. Yo digamos, tengo que ser muy franca, no he sido de tomar muchos otros talleres. Digamos que tengo la gran bendición de que estoy casada con un coach, y entonces a través de él he conocido, digamos, como muchos procesos, muchas maneras de digamos, de hacer esto mismo, creo yo, o de ver cómo la gente se encuentra con sus verdades, con sus caminos. Y se me viene a la mente algo que para mí fue súper importante. Antes de eso les voy a contar una anécdota. Yo alguna vez haciendo una historia de televisión me metí un poco de infiltrada a un taller de estos en donde se prometía casi que la felicidad, ¿sí? Y yo vi en ese taller, y la verdad era infiltrada, o sea, tengo que confesarlo, yo estaba ahí no interesada en ese proceso, sino en ver qué pasaba ahí, y yo vi cómo la gente, digamos, salió muy feliz, pero yo sentía que era una felicidad muy de momento, ¿sí? Como que te muestran la luz y después te la quitan. Y yo siento que con el taller de propósito, y lo digo porque pues lo viví, finalmente las herramientas te entregan esa luz, o te entregan una linterna y que te permite ir iluminando ese camino. Entonces creo que lo más valioso de eso es que te entregan la herramienta y te la llevas para siempre. O sea, no es algo que solamente se queda en ese momento y ya, sino que te permite seguir explorando, construyendo, y te permite seguir teniendo ese diálogo con algo que decía Marta al comienzo, que a mí me pareció también súper valioso, y es descubrir como esas partes del ego que normalmente nos enseñan a que estorban, y a que no debemos oírlas porque es el ego, y resulta que todas esas partes, como decías tú, pues nos regalan cosas, y tenemos es que aprender a escucharlas. Entonces, para mí me entregaron esa luz, esa linterna, no me la mostraron allá, no me dio una felicidad de momento, sino que creo que me permite seguir con ella el camino. Gracias. Gracias. Gracias a ambas, porque además, Pati ya tiene ahí una pregunta, ahorita la hago. Le quiero dar las gracias a ambas, y eso no quiere decir que hayamos terminado, sino porque quiero señalar algo que para mí ha sido muy importante y ha sido un regalo hoy. Y es, yo no sé si ustedes saben cuál es mi bendición, como la actualización de mi bendición, pero se las voy a leer. Iluminar el camino interior a la sabiduría espiritual para que los llamados a la nueva tierra expresen su verdad. Y cuando ustedes están dando su relato y todo, creo que he podido cumplir mi propósito a través del propósito. O sea, aparte de mi propósito, y ahorita queremos contarles la historia de Luzmara y yo, cortita,
de por qué estamos haciendo esto juntas, y es para mí la forma en que yo vivo mi propósito tiene que ver con ayudar a otras personas a encontrar su propósito. Sobre todo desde esta metodología, que es una creación de Tim Kelly y el True Purpose Institute, que Tim es quien nos presenta a Luz Mara y a mí. Él es el quien dice, ustedes deben conocerse, y iniciamos un trabajo juntas, y después decidimos cómo seguir emprendiendo y ampliando esta labor. Entonces, para mí es como la ratificación, y Luz Mara, tú hablabas antes de, si bien la ratificación es el camino, yo llevo 8 años en esto, y a veces necesito ratificaciones en el camino. O sea, a veces también siento como, uy, ¿será que sí voy por donde es? A veces así trabajé en esto per se. Y esto ha sido una ratificación del camino, como las que hablaba Luz Mara hace un ratito. Por eso quería ponerlo. Y Patti pregunta, ¿cómo sacar la fuerza para no decaer cuando no se ve bien el camino? Creo que Marta la contestó, pero podrías repetirlo, Martica, porque yo creo que tú hablaste de eso. Sí, pues yo lo que le diría a Patti es, no hay un cómo sacar las fuerzas, eso es una cosa que no tiene una fórmula. Yo lo que te puedo decir es como que en mi corazón está como esa certeza que queda sembrada, como esa semillita que queda ahí cuando tú descubres el propósito, como la linterna que dice Ana María, es tener esa certeza que eso está ahí. Y a pesar de que haya momentos en los que yo he querido salir corriendo, me cojo de ahí, como cuando tú coges la semillita y la siembras vas y le echas tierrita en una matera y demás, y la dejas ahí, le echas agüita, y tú sabes que eso va a crecer. ¿Cómo? Ni idea. Y puede haber sol y maravilloso, pero hace mucho sol y entonces no llueve y entonces no sabes si va a crecer, pero tú no te pones a escarbar a ver si sí le están saliendo las raíces o no, sino que tú confías en que eso está ahí y eso va a florecer de alguna manera. Eso es como, digamos, como lo que te podría yo decir, porque no hay un cómo. El proceso a mí me llevó a tener una certeza de que ese es mi propósito. Y Mara preguntaba, y han habido como ratificaciones, y es de la manera que uno menos se imagina, te aparecen mensajes y cosas. A mí me pasó una cosa, digamos, como muy fuerte cuando empecé mi proceso de autobendición, cuando finalmente le hice caso a mi fuente confiable de, bueno, sí está bien, voy a parar y me voy a autobendecir. Entonces, empecé a leer un libro y en la introducción estaban, no sé, 4 palabras que tiene mi declaración de bendición. Entonces yo estaba con la caja de Kleenex al lado más o menos de la emoción y decía, esto es increíble cómo se va ratificando eso que tú estás descubriendo. Entonces lo que yo te digo es que confíes. Yo sé que no es fácil, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Sin embargo, aquí estoy súper convencida y no me arrepiento ni un minuto de ninguna de las cosas que han pasado después de que tomé la decisión de darle ese giro gigantesco a mi vida, y mucho, mejor dicho, y menos me arrepiento del taller de propósito. Si a mí alguien me dice, vaya, hágalo de una. O sea, es un espacio y es una cosa que te lleva a un descubrimiento tuyo maravilloso. Estás en silencio, Ángela. Pati dice que gracias, que el miedo es tal vez lo que más pesa. Y parte de lo que hacemos en el taller de propósito, Pati, es aprender a entender al miedo. Que yo creo que ese es uno de los mayores regalos del taller, es cómo opera el miedo, cómo operan esas emociones y otras creencias que nos limitan y que no nos permiten andar ni confiar. Y es parte de las herramientas y de la lucecita de esa linterna para seguir adelante el camino. Yo creo que también, como dijo Ángela, ¿no? Aún aquellos que hemos estado viviendo nuestro propósito durante, como Ángela y yo, que más o menos
parecido, estamos en unos cuantos años, siempre aparecen una cantidad de dudas, de bueno, ¿para qué lado voy? Pero lo más importante, cuando no sabes, cuando estás confundida, cuando ni siquiera tenés idea, pero hay un llamado fuerte, lo más importante es esa decisión de este llamado lo voy a escuchar y voy a hacer lo que haga falta, y muchas veces hacer lo que haga falta significa encontrar la ayuda necesaria para descubrir lo que hay en vos que sola no estás pudiendo. Y que justamente muchas veces sola es difícil. Entonces, yo creo que en mi caso, cuando yo no podía más de dolor y estaba en el cargo más alto al que había llegado en mi vida, ganando el dinero, la mayor cantidad de dinero que gané en mi vida, en ese momento dije, se terminó, el dolor es demasiado grande, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta, a invertir lo que tengo para descubrir qué nací para hacer. Y en ese momento sabía que sola no lo podía lograr. Y ahí fue que apareció sincronísticamente Tim Kelly. Y para mí fue, igual que Marta, renuncié a la gerencia general y dije, si yo acá no paro a mirar, voy a quedar metida en la maraña de un trabajo de 20 horas diarias. Entonces es confiar más en el llamado que en el miedo y tomar acción, y en particular, si justamente tu intuición te está llevando hacia determinado camino, decir, bueno, si estoy buscando qué es lo que nací para hacer y me estoy encontrando con este taller, acá probablemente hay una señal. Escuchar el corazón, pero creerle mucho más al deseo profundo, no al deseo profundo del alma que al miedo, por encima de todo. Pati dice, gracias, es verdad, sí es verdad lo del dolor, qué descubrimiento, pero se vuelve el motor. Y creo que, Pati, muchas de las personas, usualmente cuando estamos en esa inconformidad, la primera parte de nuestra vida, estamos operando desde el deber ser, desde las programaciones previas que nos dan dolor, que nos causan dolor. Y en general el dolor muchas veces es el motor. Pero cuando ya eso ya no aguanta y es insoportable, pues tenemos esta otra opción, que es entender y descubrir cuál es nuestro verdadero propósito de vida y vivir desde ahí. Y te cambia, no solo por descubrir el propósito de vida como Ana y Marta lo han relatado, sino porque el proceso mismo hace que te des cuenta de qué es aquello que te ha llevado a hacer las cosas que has hecho, a descubrir un poco el panorama de por qué has vivido la vida que has tenido que vivir, y eso para qué te está entrenando a futuro. Y eso hace que realmente la perspectiva de la misma vida que hemos llevado sea otra. Y al cambiar esa perspectiva también tenemos la capacidad de vernos a nosotros en todo nuestro potencial y que todo está dentro de nosotras, pero necesitamos aprender a ver eso y aprender a ver eso requiere un método. O sea, todavía en los colegios no nos enseñan eso, ni en las universidades. Nos enseñaron ingeniería, nos enseñaron derecho, economía, a ti arte, a mí psicología, y en psicología, ni siquiera en psicología, le enseñan a uno tan profundamente como esto, a ver. Entonces, es una mirada también muy amorosa con una misma, sin juicios, sin juicios. Bien. Luzmara, ¿cómo quieres que sigamos o vayamos cerrando? Si yo creo que podemos cerrar. Creo que tuvimos unas increíbles mujeres que participaron hoy y creo que ha sido una bendición para nosotras también poder escucharla. Y si vos tenés alguna otra cosa para aportar, Ángela, de lo contrario, lo que más me importaría es que poder darle la posibilidad a las mujeres de Uruguay
a vivir este programa intensivo, porque yo siento que es un antes y un después. Si bien todo en la vida, cuando descubrimos nuestro propósito, todas las piezas se unen, las piezas del rompecabezas empiezan a unirse, empiezan a tener sentido, pero podemos, si no tomamos las decisiones que tenemos que tomar, podemos llegar a vivir toda la vida en un camino que no es el que nacimos para vivir. Entonces yo creo que la razón por la que vos y yo, Ángela, estamos juntas fue porque yo empecé a hablar de propósito, que fue la razón por la que nació mi emprendimiento, y las mujeres empezaron a reconocer en eso que yo explicaba sus propias búsquedas. Y creo que sería maravilloso, y creo que por algo nosotras dos nos unimos, poder traer este método, este programa, a Uruguay, a las mujeres de Uruguay, en principio a las mujeres de Uruguay por ahora, porque significa realmente un camino de encuentro y un camino de profundo encuentro. En la medida en que más personas podamos vivir nuestro propósito, cada vez vamos a ser más iluminando, y cuanto más seamos poniendo luz, más claro va a estar este lugar en el que estamos. Así que nada, simplemente el deseo profundo en mi corazón de poder traer este programa a Uruguay que hemos creado juntas, porque realmente es un antes y un después. Eso. Y además para las mujeres de Uruguay, bueno, que es bonito acá que pues hayan sido Ana y Marta, como dimos su testimonio, sobre todo Ana, que habló mucho desde lo femenino, y es que con Luz Mara hemos creado especial para las mujeres, o sea, porque vemos que es un proceso que a veces requiere una atención especial en la manera como nosotras las mujeres procesamos las experiencias y nos enfrentamos después al mundo para manifestar el propósito. Entonces, este es un mensaje para las mujeres de Uruguay, a que se animen a hacerlo y que puedan tener estas vivencias que Ana y Marta y otros cientos de personas han tenido en Colombia y miles en el mundo, a que se animen. Y toda la información y detalles sobre de qué se trata esto, pues la pueden obtener con Luz Mara Sander o conmigo, Ángela Peña. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Martica, muchas gracias, Patti, por tu participación. Patti también le manda saludos a todas, que finalmente nunca le funcionó el micrófono. Que muchas gracias a todas.